Dios les bendiga a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. Decía una hermanita por ahí, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Se acuerdan quién decía eso? A ver, vamos a ver qué tal. El rey David. Claro que sí. Muy bien. Dios les bendiga. Vamos a hacer nuestra declaración con convicción y con denuedo. Te animo a que no estés decaído, a que si traes alguna situación adversa, recuerdes perfectamente que Dios nos sostiene de su mano, que todo es temporal. Amén. Todo es temporal, sujeto a cambio. No te vas a quedar ahí. No me voy a quedar ahí. ¿Quién dice amén? Eso, amén, amén. No es por vista. Gloria a Dios que no es por vista, iglesia. Gloria a Dios que no es por vista. ¿Es por qué? Por fe, por fe. Amén. Vamos, tu dispositivo, tu Biblia, aquí no hay problema si traes un iPad, si traes un celular, no importa. Y decimos todos juntos, escúchate iglesia, háblalo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema lo tenemos en pantalla. La verdad, muchos de nosotros, y no vamos a levantar la mano, pero muchos de nosotros, tú has escuchado a personas que dicen, es que mi fuerte no es la paciencia, ¿verdad que no? ¿Verdad que a veces decimos, ay no, alguien ha orado, Señor, dame paciencia? ¿Sabes que si oras, dame paciencia, vienen las pruebas? Son pruebas, y ahorita, pero mejor vamos a entrar en el tema. Ahí está la fuerza de la paciencia. Primero, déjame decirte, comienzo diciéndote que la paciencia no es un don. Qué bonito hubiera sido que hubiera sido un don. Definitivamente, bueno hubiera sido. Le pedimos a Dios, Señor, dame el don de la paciencia, y hubiera sido genial. Es un don. Por ejemplo, cuando veo que alguien toca la guitarra, la batería, y que la toca, ¿han visto a Sinué, un muchachito que toca la batería? Y se ve que la toca con pasión, que la toca, que disfruta. Y yo le digo, ¿te gusta mucho tocar la batería, verdad? Y es sí, porque tiene el don. Un don se disfruta. Un don, alguien que canta y que tú escuchas esa voz y se escucha glorioso su forma de cantar, es porque tiene un don y disfruta cantar. No es un don. Por ejemplo, también estaría perfecto que fuera un don, o sea, hubiera sido muy bien. Alguien, por ejemplo, que tenga muchos problemas. Tú puedes ver a alguien que tenga, es un ejemplo, demasiados problemas. Y tú ves a la persona y le dices a esa persona, oye, pero yo sé que tienes muchas situaciones difíciles. Y esa persona te podría decir, es que yo tengo el don de la paciencia, yo tengo el don, o sea, disfruto, no me preocupo. Pero no, la verdad es que no es así, no es un don la paciencia, porque no existe ese don, sino que la Biblia llama en Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu. Reina Valera. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Es un fruto, nuevamente no es un don, es un fruto. Déjame te platico que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y Gálatas está ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Todo el Testamento fue escrito en griego. Y el término, cuando escribieron ahí,
paciencia, no escribieron la palabra como tal paciencia, porque originalmente el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, fue escrito en griego, entonces no pusieron paciencia. ¿Qué es la palabra que pusieron? En griego escribieron, lo podemos poner, Irra, ahí lo puse abajo, se me olvidó decirles, pero en griego escribieron hupomoné. Ahorita en pantallas lo vamos a tener. Ese es el original. Eso es en griego, lo que nosotros decimos paciencia, en griego es huponomé. Hupomoné, perdón. Hupomoné es paciencia, ese es el término. Literalmente te voy a decir lo que quiere decir. Lo tenemos en pantalla. Ahí puedes ver en pantallas qué quiere decir. Esa es la palabra paciencia para nosotros, pero en griego, en el original que fue escrito el Nuevo Testamento, es ese. Es huponomé. Ahí está lo que quiere decir paciencia, iglesia. Resistir, aguantar, y léeme la última parte. Alegremente. O sea, cuando estás esperando que se manifieste algo, estás creyendo por algo y no se ha manifestado, tienes que estar resistiendo, aguantando, pero alegremente. No tienes que estar triste. Por eso el gozo del Señor es tu fuerza. Por eso la alegría es una decisión. Nuevamente nos habla que debemos de resistir, aguantar, pero alegremente. Y no estar tristes, y no decir, y es que la verdad la paciencia se me está agotando. Eso no habla de ningún tipo de alegría. Cuando decimos se está agotando la paciencia o ya entré en desesperación. Es resistencia, lo traigo más parafraseado. Literalmente también significa resistencia o aguante. Fíjate bien, resistencia o aguante. Alegre o esperanzado. Fíjate. Resistir, aguantar alegremente. Soportar. Pero recuerda, alegremente. Resistir. Oye, estás orando por esto, por lo otro, porque no sé, por tu puesto que te van a dar en el trabajo. Sí, estoy creyendo y esperando. La fe es primero. Es pues la fe, no será pues la fe. Estoy en fe, pero también estoy creyendo. Y estoy alegre, estoy esperando, estoy con paciencia. Paciencia, recuerda, es resistencia o aguante. Alegre o esperanzado. Resistirlo, aguantar alegremente, soportar. La paciencia de la que habla Gálatas es soportar alegremente. Esa es la paciencia que te está diciendo Gálatas. Soportar alegremente. Recuerdo que Kenneth Hagin decía que Dios le dijo, si el diablo no te puede robar tu alegría, no te puede robar nada. Ay, es que me emociono. Y ahí dice, Gálatas, soportar alegremente. La paciencia, que es fruto del Espíritu Santo, es entonces esperar con alegría. Sí, yo creo, pero no perder la alegría. La alegría es fundamental, como nos podemos dar cuenta. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros debe de ir desarrollando. Decía el apóstol Pablo, claramente, que he aprendido. Él decía estar contento, se aprende. No es algo que sea de la noche a la mañana. Porque la paciencia, según la Biblia, va desarrollándose poco a poco. Es lo que decía hace un momento. Y Dios nos dice a través del apóstol Santiago que la paciencia se va produciendo cuando estás bajo las pruebas. Sino cuando es cuando tenemos alguna dificultad, alguna tribulación, algo que estemos pasando. Y lo vemos en Santiago 1, del 2 al 4. Reina Valera, ahí está. Hermanos de Rema, hermanos míos, dice, tened por sumo, otra vez está hablando, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas quiere decir todo tipo de pruebas. Yo solía mucho decir esto, que estaba pensando el apóstol Pablo cuando dice que yo esté en sumo gozo cuando esté pasando por una prueba, porque
leímos ahorita el significado en griego, que es que tenemos que estar esperando alegremente. Y por eso él ahí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, fíjate bien porque ahorita te voy a decir esa palabra, te la voy a explicar un poquito más. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, después de que estamos pasando alguna prueba, alguna tribulación, alguna situación adversa, prueba para más directo, luego después, la prueba de esa fe vas a producir paciencia, te va a producir paciencia. Pasamos un tiempo, luego después se nos presentan otras dificultades, pero para eso tú ya produciste la paciencia. Eso es lo que produce la prueba. ¿Qué produce y qué genera la prueba? Paciencia. Pero aquí hay una palabra, la que te dije la palabra clave es sabiendo. Así empieza el versículo, sabiendo. Y el problema es que a muchos cristianos no lo saben. Pero este verbo, la palabra sabiendo es un verbo. Este verbo también se puede traducir como entender. Ahí nada más ese verbo le puedes poner entender. Entonces diría de la siguiente manera. Entonces todo cristiano debe entender que la prueba de nuestra fe, ya sea que tengas mucha o poca fe, Dios la quiere perfeccionar. En otras palabras, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aquí dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe, de vuestra fe, tú le puedes poner entendiendo, es es un verbo que dice que tenemos que entender, y a veces esa parte sí nos cuesta entender por qué no se manifiesta, pero tenemos que entender que eso viene, que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Ahorita me voy a explicar un poco mejor. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada os falte. El poder de la paciencia, iglesia, es un poder que obra. Cuando la fe tiende a tambalearse. La paciencia está allí como, aguanta, no te desesperes, vamos. Cuando la fe dice, ay, y siento que no llega, la paciencia está ahí como para sostenerle. Cuando la fe tiende a tambalearse, la paciencia viene a la ayuda de la fe para hacerla firme. Mi esposo lo explicaba de la siguiente manera, a ver si lo puedo explicar. Es como un cuadro y el cuadro es la fe. Y el clavito en donde está el cuadro es la paciencia. ¿Me explico? Así es. La fe es el cuadro y el clavito es la paciencia. Está sosteniendo. Vamos, sigue. El poder de la paciencia es necesario para la batalla de la fe. Casi en todas las partes que se menciona la fe en la Biblia, también encuentras la paciencia. También habla de la paciencia. La fe y la paciencia son parejas activas, espiritualmente hablando. Siempre que están juntas, producirán resultados. Así que si tú eres una persona que eres impaciente, trata de no serlo, de no ser impaciente, porque es necesario que por la fe y la paciencia, las promesas, lo que tú has estado esperando o has estado pidiendo y tienes tiempo, por la fe y la paciencia se heredan las promesas, van juntos. Ya te expliqué un poco. La paciencia sin la fe no tiene el poder de llamar a la realidad las cosas que tú deseas. Otra vez déjame te lo explico. La paciencia, fíjate bien, la paciencia sin la fe no tiene el poder de llamar a la realidad, a que se manifieste las cosas deseadas, lo que tú has pedido, lo que tanto has querido. La fe es las sustancias de las cosas que esperamos. La paciencia sin la fe no tiene sustancia. Y lo vemos en Hebreos 10:36, Reina Valera.
Dice, porque os es necesaria la paciencia. No nos gusta muchas veces, y menos cuando estamos sufriendo o cuando estamos esperando algo, no nos gusta la paciencia. Pero dice la Biblia, y Dios nos formó, Dios nos hizo, Dios te creó, Él sabe lo que necesitamos. Dice, porque os es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario para que heredemos, para que vivamos en las promesas, es necesaria la paciencia. Por otro lado, la fe sin la paciencia fallará en mantenerse firme en la convicción de lo que no se ve. Sin el poder de la paciencia, iglesia, obrando en nosotros, permitimos que las cosas que vemos y oímos agobien nuestra fe. Fíjate bien. Sin el poder de la paciencia, permitimos que las cosas que vemos o escuchamos nos agobien. La paciencia ayuda a la fe a perseverar, resistir hasta que la respuesta venga. Déjame decírtelo nuevamente. La paciencia ayuda a la fe, como el cuadrito que te expliqué hace un momento. La paciencia ayuda a la fe a perseverar, resistir hasta que la respuesta venga. Entonces sí es necesario, iglesia, tener fe y paciencia al mismo tiempo para recibir las promesas. Amén. Es necesario. La fe es una fuerza poderosa. Amén que sí. Siempre trabaja, pero sin el poder de la paciencia provocamos que la fe deje de trabajar con confesiones o acciones negativas. Cuando hablamos negativamente, es nuestra fe y solo nosotros la podemos poner, fíjate bien, es nuestra fe y solo nosotros la podemos poner en acción. Es nuestra fe y solo nosotros la podemos detener de trabajar. Tú la activas y tú también la puedes detener, que no trabaje a tu favor. Solamente tú, nadie más tiene el poder. Yo la activo, tengo el poder para hacerlo y también para detenerlo. La paciencia es una fuerza verdadera. Por eso se llama nuestro tema la fuerza de la paciencia. La paciencia es una fuerza verdadera que debe desarrollarse. Tito 2:2, versión Reina Valera. Quiero leer la segunda parte nada más. Bueno, voy a leerlo completo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, el amor y en la paciencia. Nuevamente nos habla que debemos ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La fe es una fuerza que debe ser desarrollada. La misma escritura dice que debemos ser sanos en la fe, lo acabamos de leer nuevamente. La paciencia y la fe son dos fuerzas individuales, pero se juntan, trabajan juntas, de la misma manera que lo hace la fe y el amor. Recuerda también, son fuerzas todos, tanto el amor como la paciencia y como la fe. Todas son fuerzas espirituales diferentes en nuestra vida cristiana. Pero fíjate bien, necesitamos tener nuestro pensamiento funcionando correctamente, según la Biblia, para que podamos utilizar apropiadamente estas fuerzas. Está la fuerza del amor, está la fuerza de la paciencia y la fuerza son tres: la fuerza del amor, la paciencia y de la fe. Cada una tiene su lugar apropiado. Cada una de esas tres tiene su lugar apropiado. Cuando tú juegas básquetbol y luego juegas béisbol y luego juegas otro deporte, ¿verdad que en cada una de estos tres deportes hay reglas diferentes? ¿Sí o no? No puedes jugar béisbol con las reglas de voleibol, o no puedes jugar voleibol con las reglas del fútbol, ¿verdad que no? En todos hay diferentes, hay que saber qué reglas operan en cada uno de estos deportes. Es aquí exactamente igual. Tienes que escudriñar la palabra, tienes que saber cómo opera la fuerza de la fe y cómo opera la fuerza de la paciencia y del amor. Cada uno tiene su lugar apropiado y así producirá la voluntad perfecta
de Dios para nuestra vida. Una de las tradiciones, y eso es cierto, es algo que sí pasa en las iglesias, y errores más comunes en el área de creer, tradiciones y errores, se cree que las aflicciones desarrollan la fe. Se cree que cuando alguien está afligido dicen, es que Dios me está enseñando algo. Eso es un error. No es verdad. No trabaja Dios así. Pero es un error, una tradición por años que se ha creído que las aflicciones desarrollan fe. En ninguna parte de la Biblia dice que a causa de tal aflicción, tal persona tuvo más fe. ¿Verdad que no? No hay, exactamente. Solo hay una forma de que venga la fe. Las aflicciones, dijimos, no desarrollan fe. La fe solo viene de una manera. Y todos sabemos que es por oír y oír la palabra de Jesucristo. Todos sabemos que es la única forma. Las aflicciones desarrollan lo que ya dijimos, la paciencia. Y nadie nos gusta eso, nadie nos gusta las aflicciones, obvio no. Pero la Biblia dice que es necesaria la paciencia. Las aflicciones desarrollan la paciencia. Ya lo leímos. Lo hemos aprendido en el capítulo que leímos en Santiago 1, que esto es verdad. Y que el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Lo dijo Santiago, vamos a ver, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 5:3, Reina Valera. Y no solo esto, fíjate bien lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjate, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tribulación y prueba es lo mismo, produce paciencia. Fíjate, nos gloriamos en las tribulaciones. La fe se desarrolla cuando actuamos sobre la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír, pero se desarrolla cuando actuamos sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en ¿quién? Hace un momento alguien dijo ese versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de quién? De la fe. No es cierto entonces que las pruebas vengan por parte de, que las pruebas son las que te hagan que tengas fe. No es verdad. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No dice que Satanás es el consumador de la fe y el que te manda los problemas y el que me manda las dificultades y tribulaciones es el enemigo. Así que no es el enemigo. Una prueba no es verdad que venga de parte de Dios. Es esencialmente, fíjate bien, importante que nosotros nos demos cuenta de que la paciencia, que nos demos cuenta que la diferencia entre desarrollar la fe y desarrollar la paciencia, la fe debe ser desarrollada en la palabra de Dios. La fe se desarrolla, lo que estamos haciendo ahorita, aumentando nuestra fe al escuchar la palabra de Dios. Antes de que y la tenemos que hacer, ¿sabes cuándo? Antes de que las pruebas y las tribulaciones vengan. Ahí la importancia de leer la palabra en tu casa, en donde puedas hacerlo, en congregarte para oír la palabra y así aumentas tu fe. Y lo vemos en Jesús, lo que dijo Jesús en Lucas, verso 6, del 47 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye, fíjate bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, pero fíjate, las oye y ¿qué? Y las hace. No nada más es escucharlo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras, pero ahí no termina el versículo, dice, y las hace. No es decir, oye, ¿te gustó la prédica? Oye, estuvo buenísima. No, qué buena estuvo la prédica. Tal prédica, no me refiero a mí o a quien sea, a quien predica. No, estuvo bien la prédica, la verdad, estuvo bien. Pero si queda todo ahí, en que qué bonita estuvo, en que, oye, nunca había escuchado esto, no sirve de nada. Porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, va junto. Os indicaré a quién es semejante. Verso 48. ¿A quién es semejante? El que las escuchó y que las hace.
¿A quién es semejante? Es semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿La roca es quién? La roca es Jesús. Cuando vino la inundación, nada. El río dio con ímpetu, nada, contra aquella casa, pero no la pudo mover. Primero cavó hondo, dice, y no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulaciones, dificultades del tipo que sea que estés pasando y estés anclado en la roca que es Cristo Jesús, vengan los ciclones, vengan los huracanes, vengan las lluvias, venga la tormenta. A esto es porque escuchaste, en el versículo anterior dijimos, el que escucha y que las hace. Esto es lo que pasa. Somos considerados de esta manera: a un hombre que cavó profundo y no fue movido, porque fue fundado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Nota que dice que el hombre tuvo que cavar profundo. Ahí es donde la fe se desarrolla. Durante la tempestad fue cuando su paciencia se desarrolló. Cuando tú estás pasando la tempestad, ahí estás desarrollando paciencia. Recuerda, cuando estés pasando alguna tribulación, alguna dificultad, estás desarrollando paciencia. Y es necesaria la paciencia para que puedas recibir las promesas. Recuerda nuevamente, el cuadro de la fe y el clavito, el clavo que sostiene la fe es la paciencia. Resiste, resiste, llegará. Y acuérdatelo como te lo dije en griego, alegremente. Eso quiere decir soportando alegremente, esperando alegremente. El hombre que cavó, él sabía que su casa permanecería de pie, porque la construyó sobre la roca, como dijimos, que es Jesús. Esto considera al Señor cuando escuchas y haces la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Nos considera un hombre prudente. Vendrán tempestades, vendrán lo que sea. Ahorita que terminamos de la oración, me dice una hermana, le digo, me gusta escucharte así, dice, ¿a dónde vamos si solo Dios tiene palabras de vida eterna? A veces nos damos un bajón, dice, pero regresamos nuevamente al camino bien, ¿sí? Y así como ella, sé que muchos de nosotros pasamos por esas situaciones. Sí, a veces hay bajones, ahí dices, ¿por qué pasa esto? O no quieres pensar, pero solo tú sabes lo que tú vives. Pero finalmente regresamos y gloria a Dios que volvemos y decimos, Señor, ya estoy aquí. Señor, tú eres el que me levanta mi cabeza, como dice un salmo. Creo que es un salmo, no estoy segura, bueno, en la Biblia está. ¿Te acuerdas cómo dijo Jesús que el hombre construyó su casa? En la roca. La roca dijimos que es Jesucristo. Él actuó sobre la palabra. Cuando actúas sobre la palabra, estás actuando sobre la roca. La fe se desarrolla antes, fíjate bien, la fe se desarrolla antes de que venga la prueba. Porque si no tienes fe, si dejaste de escuchar la palabra, si no escuchas prédicas en tu casa, si no te congregas regularmente, si no te alimentas espiritualmente, vienes y estás débil cuando está la prueba. Entonces la fe se desarrolla antes de que venga la tribulación, la prueba, que es lo mismo. La fuerza de la paciencia se desarrolla en la prueba o tribulación y mantiene la puerta abierta para que nuestra fe trabaje y pueda vencer cualquier obstáculo que haya sido puesto en nuestra contra. Perdón. La definición de la paciencia se puede decir también que es ser constantes o actuar de la misma manera siempre. Recuerda como te dije hace un momento, es ser constantes. La paciencia es ser constantes y no cambiar, no ver las cosas como las veas y mantenerte. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aunque tú digas, no, es que yo siento que no voy a librar, es que siento que no voy a poner, mantente, lo puedes. Dios no permitiría que llegara una prueba que no puedas soportar. ¿Qué clase de Dios sería que te diera algo que tú digas? Y es que a veces hemos dicho, es que siento que no aguanto, es que ya no siento. No, el Señor dice, claro que pues vas a salir de esta.
Muchas son las aflicciones que pasan los justos, pero de todas ellas, dice que de todas nos librará el Señor. Recuerda que te dije hace rato que hupomoné quiere decir en griego, en español es paciencia, en griego es hupomoné, resistir, aguantar alegremente. Recuérdalo bien. Siempre debemos responder o reaccionar de la misma forma en cada circunstancia de la vida, de acuerdo siempre a la palabra de Dios. Siempre vamos a las Escrituras. A pesar de lo que podamos enfrentar, debemos tener la palabra de Dios en el corazón. Recuerda, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, se habla. De tal manera que no actuemos con temor ni en duda, ni temor ni duda, sino siempre actuar y hablar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú escúchate hablar, cuando estás pasando, aunque no estés pasando tribulación, simplemente escúchate hablar. ¿Estás hablando palabra de Dios? Siempre es bueno escudriñar y escucharnos cómo estamos hablando. Jesús siempre responderá a la palabra, a lo que está escrito. Siempre te va a responder. Antes de que las circunstancias o la razón o el temor contesten, Dios te contestará. Es verdad. Esa es la manera en que debemos ser siempre. No cambiar, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Para desarrollar apropiadamente el poder de la paciencia, debemos saber lo que la Biblia dice acerca de las pruebas y tribulaciones. Y lo vemos en Santiago, verso 1, del 12 al 17. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. O sea que la tentación o la tribulación no va a durar mucho, no va a durar siempre. Va a terminar, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, perdón. Cuando alguno, fíjate bien, muchas personas, en muchos tiempos, yo sí pensaba así, pero no es de esta forma. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces, verso 16, vamos al verso 16. Amados, hermanos míos, no erréis. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno. ¿Te ocurre algo malo? No viene de Dios. Porque aquí está diciendo, toda buena dádiva, todo lo bueno que te ocurra, todo lo que sea de gozo, de alegría, viene del Padre de las luces. Cuando ocurre algo malo, ahí dijera exactamente, toda buena dádiva y a veces una que otra cosa mala desciende de Dios. Pero si te fijas, no lo dice así. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni sombra de variación quiere decir que hoy te dice que sí y al rato te equivocaste y te dice ya siempre no. No varía. Su palabra es firme, su palabra es real, su palabra es verdad. Si Él te dijo que eres sano, ¿eres qué? Eres sano. Si Él te dice que eres próspero, ¿es qué? Eres próspero. Él dice que fue pobre para que tú fueras ¿qué? Enriquecido. Él llevó las enfermedades para que tú fueras sano. Entonces toda dádiva, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, no es Padre de oscuridad. La palabra griega traducida como tentación es la misma palabra para prueba o tribulación. Cuando tú leas en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra tentación es la misma palabra. Tentación, lo mismo es prueba o tribulación.
Es importante que sepamos lo que dice. Me pones en pantalla el verso 13, Santiago 1:13. Ahí dice que Dios no es tentador o probado por el mal, y que Él no tienta ni prueba a los hombres con lo malo. Cuando tú veas a alguien y si tienes la oportunidad de decirle, es que estoy pasando por esto, el Señor me está probando con esta enfermedad, esa es una vil mentira de Satanás. Esa es una vil mentira. Es que Dios me está probando con escasez, algo me quiere enseñar. No es bíblico, es antibíblico. Es que alguien diga eso o que nosotros mismos digamos esa barbaridad. Aquí dice claramente que Él no tienta ni prueba a los hombres con lo malo. ¿Tienes algún síntoma? No viene de Dios y lo tienes que echar fuera. Amén. No viene de Dios, definitivamente no lo es. Dice, ahí está claro, no prueba con lo malo. Ya estamos siendo advertidos a nunca decir que somos probados por Dios. Nunca debemos decir, Dios me está probando con esta enfermedad, Dios me está probando con esta escasez, Dios me está probando con algo malo. No, y está claro, no soy yo. ¿Cuántos saben? Como dice mi esposo, yo no escribí la Biblia, tal cual dice ahí. En el nombre de Jesús se rompa toda atadura, todo pensamiento, alguien que nos esté viendo que piensa y el enemigo está contento porque lo tiene atado con alguna enfermedad, pensando que es parte de Dios, pensando que Dios me está enseñando algo. Nada de eso es verdad. Y si tú y yo podemos compartir y desbaratar los planes del diablo, compártelo a alguien y dice, ¿sabes qué? Dios no te está mandando ninguna enfermedad ni te quiere enseñar nada con eso. Leímos claramente que Él es el Padre de las luces. Y en Santiago 13, cuando alguno es tentado, es lo que dijimos hace rato, lo quiero volver a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Lo tenemos en pantallas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A nadie. Y nuevamente vemos verso 14, explica lo que una prueba o tribulación es, sino que cada uno, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Fíjate, el verso 14 dice, todo lo contrario, cada uno, fíjate, tú y yo, y los que nos están viendo, cada uno es tentado cuando sus propios deseos, sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Dicen, ay, Dios me tentó con un varón puede decir, Dios me tentó con esta mujer. No, son tus deseos los que te arrastran y te seducen. Es fácil echarle la culpa a Dios, pero en Nueva Traducción Viviente lo dice así, la tentación viene de nuestros propios deseos. Dios no te tienta, son mis deseos. Nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, pero no es Dios. Decimos, no, es que Dios me puso esta tentación, Dios me puso esto en mi camino. No. Las pruebas o tribulaciones son deseos de la carne. Otra vez, fíjate bien, que no se te olvide. Las pruebas o tribulaciones son deseos de la carne. Cualquier presión que nos trate de llevar lejos de la palabra de Dios es el principio de una prueba. Aún después de haber caído, si has pecado, si te has equivocado, podemos acudir, gloria a Dios, a su palabra y darnos cuenta de que tenemos un abogado. Amén. Para con el Padre. A Jesucristo, ¿quién? El justo. Tenemos un abogado. Y nos hemos equivocado, pastora, yo me he equivocado, pero pues yo no creo que alguien pueda levantar la mano y decir, yo no me equivoco, yo no me he equivocado, no le he regado, decimos aquí en México. Su gracia está disponible para cuando más la necesitamos. Lo hemos dicho aquí se predica la gracia. La Biblia dice que podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar ayuda en el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Cuando más lo necesitamos, cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado. Él es fiel en perdonar, en restaurar, en sanar, por medio de su gracia inmerecida. Gracias a Dios podemos acudir a la palabra de Dios
y utilizar nuestra fe. Entonces, a pesar de las circunstancias, ejercitemos el poder de la paciencia. A pesar de lo que estés pasando, es necesaria la paciencia. Hay fuerza, la fuerza de la paciencia. Y continuamos firmes en la libertad a la que hemos sido llamados, porque no hemos sido llamados a servidumbre, dice la palabra. Hemos sido llamados a libertad. No olvidemos el ministerio del Espíritu Santo. ¿Sabes que muy poco se habla del Espíritu Santo? Creo que desde que inició Rema, mejor dicho, desde que yo estoy al frente de la iglesia, solo una vez he predicado sobre la preciosa presencia del Espíritu Santo, tan valiosa, tan poderosa. Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque mandaré otro igual que yo, al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que te abraza, que es el que te consuela, que es el que da el perfecto abrazo. Estábamos orando por una persona de Cúcuta, Colombia, una hermosa sierva de allá que me escucha las prédicas desde que estaba mi esposo, y me dijo: pastora, por favor, ayúdeme a orar, mi papá está en el hospital y no está respondiendo. Oramos por él, y luego dijo: ahora necesita plaquetas, pastora, y oramos por las plaquetas para que Dios proveyera a personas para que le pusieran plaquetas. Te estoy hablando hace 2 semanas. Y la traía desde la semana pasada. Le digo: no le he mandado mensaje, pero dije: no me ha mandado mensaje ella, quiere decir que todo ha estado bien, que su papá ya se está recuperando. Es una linda persona, es una muchacha joven, casada pero muy joven. Y hoy en la mañana, eran las 5 de la mañana, y me mandó un audio devastador. Estaba en un grito, llorando, y me dijo: pastora, es que no podía ni hablar, y al instante no puede evitar llorar al escucharla. La Biblia dice: reíd con los que ríen, llorad con los que lloran. Y no es que me haya propuesto estar llorando, voy a llorar, es que me impactó escucharla, que su papá partió a la presencia de Dios. Estando en la casa, dice, íbamos de gloria, apenas si se le puede entender al mensaje. De verdad los tiempos están tan difíciles, gloria a Dios porque lo tenemos a Él. Sin embargo, las personas están yendo. Él estaba, dice, íbamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dice, estábamos en la casa y me hablan que un infarto. Y yo le dije a ella, dice: ore por mí, caí de rodillas, quiere que su papá regrese a la vida. Le digo: yo soy de las personas que creo lo que dice la palabra totalmente, que pondrán las manos sobre los enfermos y esos sanarán, y resucitar muertos. Si tú quieres, yo me pongo de acuerdo contigo. Dijo: yo me pongo de acuerdo. Y le dije: el Señor es el Olam, Él conoce el final desde el principio, y Él sabe si es necesario que esté allá, y si no, si tú crees, Él puede regresar. Pero fue muy devastador escucharla a ella. Pero ¿por qué te empecé a platicar esto? Por el Espíritu Santo. Yo le dije que el Espíritu Santo la abrazara, que yo no la podía abrazar, pero que el Espíritu Santo, que está donde quiera, Él es perfecto para abrazar y consolar. Y ella me dice: pastora, he escuchado no sé cuántas veces el audio donde Dios me inspiró a decirle, porque ¿qué le puedes decir a alguien tan lejos que ha perdido a su papá? Perdido es un decir, sabemos en dónde está, pero físicamente pues no lo tiene. Y el Espíritu Santo a veces lo tenemos olvidado, lo tenemos como lo contrictamos, lo entristecemos a veces, y eso, Él está ahí. Y Él está ahí para abrazar a esta muchachita de nombre Litsi, se llama Liz, algo así. Y le dije que el Espíritu Santo te abrace. Y de veras, no olvidemos ese ministerio del Espíritu Santo. Con todo esto, Él trabaja continuamente en ti, te enseña, intercede, está con nosotros. Tan pronto como tu fe se active, el Espíritu de Dios también se activa. Sabemos que es imposible complacer a Dios sin fe. Otro versículo, el versículo dice: sin fe, pues es imposible agradarle, ¿verdad? Es lo mismo. La paciencia te protege para no admitir una duda
o hablar una confesión en temor. Fíjate bien, a veces más bien no nos gusta a nadie la paciencia, pero la paciencia te protege para no admitir una duda o hablar una expresión de temor. Aun cuando nuestra fe la estiran al máximo, que sientes que ya no das más, aún ahí debemos recordar y hablar su palabra, la palabra de Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Primera de Corintios 10:13. Muchas veces, yo no me digas que no, porque yo sé que te ha pasado como a ti, me ha pasado como a ti y a ti como a mí, que decimos, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Señor, yo no voy a soportar esto, yo no voy a aguantar. A veces cuando uno se queja o se lamenta o estás triste por la situación que estás pasando, después escuchas otras personas que no se compara con lo que tú estás pasando. ¿Te ha pasado? Y dices tú, y yo me quejo, y yo míralo, y no se compara. Entonces digo, no, Señor, perdóname. O sea, no debemos de hablar algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate, nuestro último verso, Primera de Corintios, verso 10:13. Ustedes, tú Rema, los que estamos aquí, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Pero qué? Pero Dios es fiel. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces cuando decimos, es que yo no voy a aguantar, no es cierto, eso no es verdad. Nos está engañando el enemigo, porque dice que no nos va a dar algo que no podamos aguantar. Entonces en lo que se manifiesta, lo que estamos pidiendo, se materializa, sí podemos aguantar. Alegres, acuérdate de Jupomoné, alegres, es soportando alegremente, es Jupomoné. Pero Dios es fiel, gloria a Dios, y no permitirá que ustedes, Rema, sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Pero sí es cierto que a veces decimos, es que siento que no aguanto. No importa, no es por lo que sientes, y es necesaria la paciencia para esa promesa que estás esperando. Amén. Más allá de lo que pueden aguantar. Más bien dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Fiel es y no te va a soltar. Es que no aguanto, no te va a soltar. No me va a soltar. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre, por siempre y para siempre. Aunque sientes que hasta ahí llegas, no es cierto, es una mentira. Ahí está, fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados. Rema, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Satanás no tiene derecho, ni le es permitido, fíjate bien, no tiene derecho, ni tiene permitido de parte de Dios usar cosas que estén fuera del reino humano. Fíjate cómo voy a terminar el tema. Como pruebas o tribulaciones, es todo lo que puede lanzar. Todo lo malo viene de Él. Solo puede eso, nada más. Damos gracias a Dios porque nosotros sí tenemos armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas que el enemigo te lance. De esa pruebecilla que te está mandando, de esa tribulacioncilla que te está mandando, es todo, no puede hacer más. Pero las armas de Él son carnales, pero las mías y las tuyas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas de Él. Amén. Él está limitado. Iglesia, tú no estás limitada. Tus armas vienen de lo alto. Tus armas son poderosas en Dios para destruir las artimañas de Satanás. Amén. El limitado es Él y no soy yo, ni eres tú, Rema. No, ni quien nos esté viendo. Está limitado porque mis armas no son carnales. Dice que son poderosas, poderosas, que anula, que quita, que pulveriza, que desaparece, que deshace. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Amén.
Satanás está limitado, pero nosotros no. Tenemos acceso al completo blindaje de Dios. Estamos blindados, iglesia. Nuestra paciencia, fíjate bien, nuestra paciencia descansa sólidamente en la certeza completa de cualquier problema que venga. Tenemos la certeza de que viene, el diablo va a lanzar un ataque, un problema, y Dios ya tiene la salida. Hija, ahí está la salida. Señor, no la veo y a veces no, pero con la paciencia yo voy a ver esa salida. Ya está hecha. Jesús ha proporcionado una salida. Y por lo tanto, iglesia, rema también una victoria. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a nuestro Señor? Fiel, misericordioso. Amén. La alabanza puede pasar, por favor. Se me olvidó. Me emocioné. Gloria, Señor, gloria al Señor, gloria a su nombre. Señor, gracias porque aunque no es agradable la paciencia, Señor, es necesaria, Padre. Es necesaria para alcanzar, Señor, heredar las promesas, Señor, lo que está escrito, Dios. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro oportuno socorro, Señor, en las tribulaciones. Porque cuando el enemigo manda, Señor, una prueba, tú ya tienes la salida, Señor, para nosotros, Dios. Gracias porque fiel eres para no permitir que seamos tentados más allá de lo que yo pueda soportar, de lo que mis hermanos puedan soportar, Señor. Gracias, Señor. Y como lo dice en el griego, Señor, hupomoné, Señor, esperar, Señor, soportar alegremente, que nunca se nos olvide, Señor, que estemos siempre alegres, Señor, mientras se manifiesta lo que hemos pedido, lo que tenemos, Señor, lo que anhela nuestro corazón, Señor, sea sanidad, sea provisión, sea, Señor, algo familiar, sea algún anhelo de nuestro corazón, Señor, algún trabajo, Padre, crecimiento. Gracias, Señor. Gracias por ser siempre fiel. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Puedes tomar tu lugar. Bueno, todos somos de casa. Me voy a ahorrar los anuncios, todos lo sabemos. Ocupamos maestros para niños. Si alguien está interesado, aquí está mi hermana Anaí. Y pues vamos a tener también nuestro evento del Día del Niño. Te recuerdo también que en el mes de mayo vamos a tener la visita de nuestra hermana Norma de Dallas, Texas. No tengo la fecha exacta, ella está checando su agenda. Una mujer de Dios, tendremos una reunión de mujeres, sábado 10 de la mañana. Y el domingo estamos viendo si solamente tenemos un servicio, según sea el evento para esa fecha, pero ya estaré yo confirmando. Levantamos nuestras manos y decimos: que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga nos encuentre a ti y a mí viviendo en la fuerza de la paciencia. Dale un aplauso al Señor, quedamos despedidos. Dios les bendiga.